Eso, si os llega la charla de hoy, cuando tengáis la hojita, veréis que aparece el desierto, la prueba, la tentación, el pecado, que nadie se asuste, que seguimos en el mismo tono de ayer, recordáis, en el que el objetivo, el principio y el fin es la Pascua del Señor, y ese es el mismo tono, ¿no? Pero en ese camino, en ese paso de la Pascua, pues tenemos las etapas que vamos a contemplar esta tarde. Hablábamos ayer para los que a lo mejor os incorporéis hoy, hablábamos ayer de la Cuaresma como tiempo de acogida a la vida nueva, hablábamos de pasarle el paño a ese rostro de Jesús que fue acuñado en nosotros el día de nuestro bautismo. Decíamos que la Cuaresma es una ocasión de prepararnos a ser criaturas nuevas con las marcas de Jesús y que supone recorrer nuestro propio camino personal también y comunitario hacia la Pascua, ¿no? La Cuaresma tiene algo de ponerse en marcha, de camino. Y ese camino personal, decíamos también, es gracia, es un regalo, pero no es fácil. No en vano la tradición cristiana ha asociado estos 40 días con el paso del pueblo de Israel o el paso del mismo Jesús por el desierto. Por eso decíamos ayer que la Cuaresma no es un tiempo triste, pero sí es un tiempo para tomárnoslo en serio. Para los primeros cristianos, acercarse al bautismo suponía dejar atrás su vida antigua, y para nosotros supone también, de algún modo, afrontar esa experiencia del desierto, ¿no? Habla uno del desierto y hoy día son muchos los que se van al desierto de turismo. Antes no se podía, ahora van al desierto así en plan Tuareg también, ¿no? Buscando una experiencia distinta. Sin embargo, en el desierto, cuando uno vive allí, pues en el desierto no hay agua, no hay vida, todo está seco. No podríamos sobrevivir allí mucho tiempo. El desierto nos hace ir a lo esencial. Al desierto no podemos ir sobrados de equipaje, no podríamos avanzar bajo el peso de una mochila demasiado cargada. Hay que escoger solo lo que es imprescindible, ¿no? Agua, algo de ropa, una brújula, un mapa, hoy un GPS. Y sobre todo el desierto es el lugar del silencio. El silencio hoy nos cuesta. Si trabajáis con jóvenes, pero también a los mayores, una de las experiencias más difíciles es que mantengan un rato prolongado de silencio, de introspección. Pero digo, no es una dificultad que solo nos afecte a los jóvenes, ¿no? Hace unos años resultaba muy gráfico, yo no sé si recordáis un anuncio de una muchacha universitaria que cogía el autobús, el tren para volver a su casa de vacaciones y decía: tengo 6 horas para meditar. Estaba 3 segundos con los ojos cerrados y decía: ya he meditado. Y cogía el móvil y se ponía a ver una película o lo que fuera, ¿no? Nos cuesta apagar la tele, la radio, el móvil. Cada vez hay más reclamos que nos solicitan y resulta más trabajoso bucear en nosotros mismos con calma. Y no es extraño también que nos cueste dedicar ratos largos de silencio a la oración, porque ese tiempo no se improvisa, requiere un hábito, requiere valorar el silencio como algo fundamental en esta sociedad ruidosa. Decía el Papa que reservar cada día un momento de silencio con Dios es custodiar nuestra propia alma, es custodiar nuestra libertad, dice él, ante tanto escándalo, tanto ruido, ¿no? Y el silencio ha sido una gran riqueza de la tradición de la Iglesia, porque desde que Yahvé se manifiesta al profeta en la brisa suave hasta el silencio de la mañana de Pascua, Dios parece tener predilección por el silencio, ¿no? Y nosotros, ante esa fuente, ¿no?, ese surtidor de nuestra tradición cristiana, pues a veces vamos a buscar en otro sitio, vaya usted a saber, al yoga, al zen, a la sabiduría oriental, como si no tuviéramos en casa fuentes de las que beber, ¿no? Digo que el desierto parece un lugar abandonado por Dios y, sin embargo, es el lugar de la experiencia de Dios por excelencia. Es el lugar donde Dios se manifiesta, se acerca, ¿no?
En la Escritura el desierto es el lugar donde Dios se acerca al hombre, lo libera, lo guía, lo prueba, lo castiga, lo ilusiona. El desierto es el lugar donde Dios se hace presente en la historia del hombre, ¿no? Y digo, esa intensidad de la experiencia de Dios se hace máxima en el momento de la prueba, el momento de la prueba. La sed, el hambre, el despojo de toda seguridad, y esa prueba la más grande, que es el silencio aparente de Dios. En el desierto Israel se pregunta, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Está Dios con nosotros o no? Que al final es la pregunta más grave, más seria, de más peso que se puede hacer un creyente, ¿no? ¿Está Dios con nosotros o no? Mirad, en el lenguaje bíblico, la palabra prueba y la palabra tentación son equivalentes, se dicen de la misma manera, ¿no? Prueba y tentación, ¿no? A veces representamos la tentación de un modo un poco infantil, ¿no? En el seminario en el que Ernesto, don José y yo nos educamos como curas, hay un azulejo antiguo con un dibujito de un niño de puntillas que trata de alcanzar un bote de caramelos, y debajo una frase, dice, no nos dejes caer en la tentación. Pobre niño, los caramelos no eran para tanto, Pero seguro que hemos visto todos los dibujos animados con ese... al personaje le vienen ganas de hacer una trastada, ¿no? Y de pronto aparece por un lado sobre el hombro un diablillo rojo que le invita a que haga las cosas mal, y por otro lado un angelito bueno que le dice que no, que se mantenga fiel, que haga el bien, ¿no? Incluso la Biblia, cuando nos habla de algo tan grave y tan serio como el pecado original, lo hace contando otra historia, que es la de la serpiente que tienta a Adán y Eva, ¿no? Que hoy podría parecernos un cuentecillo, ¿no? Sin embargo, la tentación, la prueba, no es solamente una historia de dibujos animados o cosas de niños. Se trata de algo serio. Y por eso aparece ni más ni menos que en el Padre Nuestro, y le pedimos al Señor que no nos deje caer en ella. A todos nos llega en algún momento la tentación, aunque no se nos aparezca un diablillo. A todos, antes o después, nos alcanza el desánimo, la desesperanza, nos entran ganas de tirar la toalla, o nos preguntamos ¿para qué hacer el bien? ¿Para qué complicarnos la vida pensando en los demás? Si podíamos vivir más tranquilos como todo el mundo. Seguro que lo habéis pensado alguna vez, ¿no? ¿Para qué dedicarle a esto tanto tiempo? Total, ¿para qué, no? ¿O por qué tenemos que seguir siendo fieles a nuestros compromisos si hoy no se lleva y no pasa nada? ¿O por qué no aprovecharnos de una situación de ventaja si nadie se entera? He hablado de esa tentación del desánimo, que me parece que hoy es la que se nos cuela casi sin darnos cuenta, ¿no? Ese tono bajo que nos va comiendo y que nos va quitando la chispa, la energía, ¿no? En todo caso, digo, no se trata de algo de broma. La tentación es algo tan serio que el mismo Jesús la experimentó, como leíamos en el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Jesús, después del bautismo, inundado del amor del Padre, se retira al desierto, está comenzando su camino, forjando el estilo de su misión, y antes de comenzar el Espíritu lo guía al desierto. Jesús ha escuchado la voz del Padre que dice que Él es el Hijo amado de Dios, lo ha escuchado precisamente a la cola de los pecadores, y a Jesús ya no le cabe duda de cuál es su lugar. Su puesto es el lugar del siervo, el último de todos, a la cola de los pecadores. No es un camino fácil, no estaban los tiempos entonces ni ahora para servir, para entregarse, para perdonar, para escoger el último lugar. Y ese es el camino que Jesús elige porque el Padre le propone. Pero Jesús siente en el desierto y a lo largo de su vida cómo habría otra manera mucho más fácil de hacer las cosas, una manera más llamativa. Algo así como, tienes fuerza, Jesús, tienes encanto, tienes personalidad, lo tienes todo para triunfar, hasta tienes el poder de Dios, pues ánimo, pisa fuerte, Jesús. ¿No quieres salvar el mundo? Pues deslumbra, la gente hará lo que tú digas, los débiles no llegan a ninguna parte. Y esa tentación de Jesús no es ficticia, no fue de mentirijillas, como si a Él no le hiciese falta pelear para superarla. Jesús se siente en algún momento tentado
de abandonar el estilo del Padre, de hacer las cosas de otro modo. Y por eso, porque su tentación fue real, puede ayudarnos a superar las nuestras. Incluso, si me permitís, entre paréntesis, la misma María tendría que experimentar la prueba de la fe. Porque aquella aventura que comienza con el anuncio del ángel fue una prueba continua. La fe de María consiste en confrontar, en coser aquellas palabras que un día le dice el ángel con una realidad que luego parece desmentirla. Se le dice que el niño será grande, pero Jesús nace en un establo a las afueras de la ciudad, que lo llamarán el Hijo del Altísimo, pero vivirá como el hijo del carpintero, que heredará el trono de David su padre, pero ella lo que ve es el trono de la cruz. Su propia familia dirá que el niño ha perdido la cabeza. Y la fe de María, digo, consiste en hilvanar, en coser constantemente ese anuncio del ángel con esa realidad tan prosaica y a veces tan dura, día a día. Y en repetirse constantemente que aquello, el anuncio del ángel, había sido verdad. Aquello fue verdad. Y también nos ocurre a nosotros, ¿no? Es bueno registrar en el corazón los momentos de Dios, los momentos de consolación, esos encuentros con el Señor que han dejado huella en nosotros, porque fueron verdad. Que luego la vida es prosaica y nos desgasta, ¿no? Ese enamoramiento nuestro de Jesús en la juventud, que a veces hemos visto tan lejano, pues fue verdad. Aquella opción que tomamos a su lado y que luego ha resultado tan dura, fue verdad. Esos momentos de oración que nos han caldeado el corazón y que tanto a lo mejor añoramos, han sido verdad. Ese recuerdo de los momentos de gracia renueva nuestra fe cada día. Sabemos que la tentación no es lo mismo que el pecado, no puede serlo si Jesús mismo la experimentó. Tener tentaciones no es necesariamente malo, si me apuráis es normal y hasta necesario, porque no somos de mármol, vivimos, tenemos sentimientos, somos libres, y la libertad es el regalo más grande que nos ha hecho el Señor, y la prueba nos fuerza a ejercer nuestra libertad, nos ayuda a crecer, a ser fuertes y a sentirnos humildes. Lo importante es reconocerla, afrontarla y saber superarla, ¿no? Y también en esto, digo como en todo, pues podemos y debemos fijarnos en Jesús, ¿no? ¿Cómo supera Jesús la tentación? El Evangelio nos da la clave. A cada mal pensamiento, a cada señuelo para desviarse del camino del Padre, Jesús recuerda la palabra de Dios y contesta con palabra de la Escritura. No solo del pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, y sabe que de esa palabra se puede fiar. La voluntad de Dios, su palabra, le marca la ruta, lo orienta, a ella se agarra. El Padre no lo deja caer en la tentación. Y también para nosotros, la palabra de Dios sirve de orientación. Esa palabra, el Evangelio que leemos en la Eucaristía, la pronuncia el Señor para mí, y a ella me puedo agarrar. La palabra de Dios me orienta cuando le dejo un hueco cada día, cuando voy afinando el oído a ver qué tiene que decirme. Ahí entra ese otro capítulo que tenéis también en la hojita, que es el de la ascesis, ¿no? O sea, Dios nos regala su gracia a manos llenas, Dios nos vuelca su amor, pero cuenta con nuestra respuesta, con una actitud de acogida, de disponibilidad. Quien ha experimentado ese encuentro con el Dios de la vida, descubre que está llamado a responder a ese encuentro, a colaborar conscientemente con la gracia. Eso es la ascesis, a lo mejor conocemos la palabra, la ascesis, la ascética, ¿no? Ese esfuerzo nuestro por seguir al Señor, que nunca ha sido, o quizá a veces no ha sido bien entendido en la historia de la espiritualidad o de la Iglesia, ¿no? Como que se ha opuesto lo que es la ascética a la mística. La mística es pues eso que se da a unos pocos, ¿no? Ese don que da el Señor, y la ascética pues el esfuerzo que tenemos que hacer todos día a día
para seguir a rastras y como podemos el camino del Evangelio, ¿no? Parecería, ¿no? Pero no, son dos cosas simultáneas. Dios llama al hombre libre y a la vez descubre el hombre que esa libertad hay que ganársela. Dios llama, regala, libera, pero cuenta con nosotros para dejarnos liberar. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos amarrados a nuestros pequeños quereres. Es la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel. Lo cuenta de una manera preciosa el libro del Éxodo, el libro de los Números, recordáis, ¿no? Sobre todo en estos días de Cuaresma. Yahvé se ha compadecido de su pueblo, ha visto la opresión de Israel, ha escuchado su clamor, se le conmueven las entrañas de ver a su pueblo esclavo y Dios baja a liberarlo. Pero a ese derroche, a la sorpresa de Dios, el pueblo de Israel responde con la queja constante. Salen de Egipto, llegan al río, al Jordán, al mar, el faraón los persigue y se quejan. Es que no había sepulcro en Egipto para que nos hayas traído al desierto aquí a morir. Y Dios abre el mar y pasan. Entran en el desierto y de pronto tienen sed. Ahora tenemos sed y Dios les envía agua. Ahora tenemos hambre y Dios les envía el maná. Ahora nos da asco el maná porque nada más que tenemos maná todos los días. Y cuando el Señor ya le dice, y dicen, es que echamos de menos los pepinos y las cebollas de Egipto. Los pepinos y las cebollas de Egipto. Si no fuera tan serio, tendría esta gracia. Si Dios os ha dado la libertad, si Dios os ha dado la libertad. Pero la libertad es costosa, no te deja reposar, no anticipa lo que vendrá mañana. Es más cómodo vivir sin arriesgar, sin pasión, sin sorpresas. Y a ese derroche de Dios, a esa invasión de su misericordia, se encuentra con el miedo, el nerviosismo, la estrechez de horizontes de su pueblo. Dios los ha liberado, pero esa mirada constante al pasado, esa búsqueda constante de seguridad, el aferrarse a sus pequeñas costumbres, les impide al pueblo disfrutar de esa libertad, mirar adelante. El pueblo, si no fuera porque Dios lo había liberado, lo había sacado de Egipto, todavía seguiría allí anhelando la libertad, pero eso sí, bien saciado de pepinos y de cebollas. Dios nos libera porque puede y porque quiere hacerlo. Nos hace criaturas nuevas por Jesucristo, pero hay que soltar algunas amarras. Decía San Juan de la Cruz, da igual, habréis escuchado la frase, que un pájaro esté cogido por una soga o por un hilillo. El caso es que no puede volar. Y es una pena, sería una pena, que Dios nos dé alas, que nos libere y luego no volemos, ¿no? Dios quiere hacer de nosotros personas nuevas, libres, pero a veces andamos amarrados a nuestros pequeños quereres, a nuestras cebollas de Egipto. El Padre quiere modelar en nosotros los rasgos de Jesús y nosotros mismos deseamos que sea así, pero nos damos cuenta de nuestras resistencias, ¿no? Y hace falta pedirle al Señor que nos dé lucidez para identificar los ajos y las cebollas que echamos de menos, cuáles son esos afectos que todavía nos atan, porque a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos, ¿no? No son pecados, quizás son cosas buenas en sí mismas, pero hay que dejárselas en Egipto porque con tanta carga no podemos caminar. Y es mucho lo que nos va en ello. Esos afectos que nos enganchan se quitan, sí, con un esfuerzo de la voluntad, con un tijeretazo que corte la soga o el hilo, pero no solo, ni principalmente, ¿no? A veces es verdad que hará falta una decisión voluntarista de cortar, de dejar atrás, pero esa decisión solo será duradera si nos encontramos sobre todo con un amor más grande, que nos atraiga más. Decía, como un imán, decía ayer, ¿no? Que atraiga las limaduras de hierro, que nos haga olvidar los ajos y las cebollas. Y ese imán es Jesús. Y ese imán es Jesús. Quizá por reacción a exageraciones de otros tiempos,
pues se tiene poco en cuenta ese valor de una cierta disciplina en el desarrollo de la vida espiritual, ¿no? Pero todas las cosas importantes de la vida cuestan. Una amistad, la vida de familia, unos estudios, el trabajo bien hecho, el llevar adelante una hermandad, la fraternidad en una parroquia. Todo eso requiere dedicación y esfuerzo, ¿no? Pero no hablamos solo de renuncia, y lo sabéis bien. No hablamos solo de que seamos aficionados al dolor, sino a esa experiencia positiva de que ganamos mucho más cuando estamos cerca de Él y tratamos de vivir como Él, ganamos mucho más. Se trata de parecernos a Él. En otro tiempo, a lo mejor, esto de la ascesis pues, se llevaba a cabo con penitencias más llamativas o más sonoras, ¿no? Las penitencias corporales, otro tipo de ayunos, de sacrificios. Hoy también creo que tendríamos que buscar vías nuevas para la ascética, ¿no? Ya os decía, el límite al consumo de pantallas que nos absorben, el cultivo del silencio, que es indispensable para una vida espiritual un poquito suelta, ¿no? El control del tiempo, el orden en nuestra vida. Frente a esa queja constante de no tener tiempo, pues se hace necesario valorar nuestros horarios para descubrir qué es lo importante, ¿no? Y que se trate de tiempo de salvación, ¿no? Bueno. Me estoy poniendo muy serio y ahora llega el pecado, ¿eh? Pero fijaos que el Papa Francisco sorprendió a propios y extraños al comienzo de su pontificado al definirse como un pecador. Le hicieron, al poco de ser ordenado, le hicieron una entrevista y sorprendió por la naturalidad y la sinceridad con que convertía su conciencia de ser pecador en uno de sus rasgos fundamentales, ¿no? Os leo, ¿no? Cuando el entrevistador le pregunta a Francisco ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? El Papa responde: yo soy un pecador. Esa es la definición más exacta. Y no es un modo de hablar, un género literario. Soy un pecador, sí. La síntesis mejor, la que me viene más dentro y que siento más verdadera, es esta. Soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos. Soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, hablar del pecado no suele provocar esa identificación espontánea, ¿no? Sino cierto cansancio, ¿no? Porque nuestros errores, nuestras caídas, siempre son parecidas, porque casi siempre, decía ayer, nos confesamos de lo mismo, ¿no? Y hablar del pecado, sin embargo, en la vida espiritual, no significa excavar en una poza oscura, ni darle vuelta morbosamente a los aspectos más negativos de nuestra existencia, sino aceptar esa oferta de Dios de ser criaturas nuevas, esa propuesta continua que nos hace el Padre por medio de Jesucristo. A ver si yo me explico. El pecado no es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es la bondad infinita, desbordante y asombrosa de Dios, que siempre es nueva. Al hablar del pecado, lo que pretendemos es sentir en las entretelas ese amor excesivo del Padre, su oferta generosa a la felicidad, sus ganas de que vivamos en plenitud, porque sólo así nace la experiencia de sentirnos lejos, pequeños, pecadores, porque entonces es cuando uno siente lo poco que corresponde a quien tanto quiere, y solamente esa experiencia hace de nosotros personas nuevas. Mirad, ya Pío XII, aquí somos todos muy jóvenes y nadie ha vivido en tiempos de Pío XII, pero ya Pío XII advertía a la Iglesia de que el gran mal de nuestro mundo es que se ha perdido la conciencia de pecado. Y sin duda es verdad, pero podríamos preguntarnos si ese vacío se debe a que antes se ha perdido la conciencia del amor desmesurado del Padre. O sea, afirmar eso, que lo que hemos perdido es la conciencia de ese amor infinito de Dios, no significa tratar de quitarnos de en medio un concepto poco moderno como es el pecado, ¿no? Que produce resistencia o que resulta incómodo. No, no. La conciencia de pecado no brota de mirarnos y remirarnos, a ver si sacamos materia para una confesión medio decente,
Tampoco de experimentar con exámenes de conciencia nuevos, así con muchas preguntas, a ver si así nos miramos mejor, ¿no? Sino de mirar al Señor y admirarnos de su generosidad a la que somos incapaces de corresponder. La oración del pecador no está enfocada solo al examen de sus propias faltas, sino directamente dirigida a hacernos sentir esa mirada benévola, bondadosa del Padre y nuestra incapacidad de corresponderle, de amar como Él ama. Y sólo de así brota la experiencia preciosa de sentirnos pecadores. Y con razón se pide esa experiencia como un don, porque significa que nos sentimos amados. Creo que ese fue el gran logro del Año de la Misericordia que promulgó hace ya un tiempo el Papa Francisco, ¿no? Volver a poner en el centro lo que siempre ha estado ahí, un amor infinito y previo a nuestro pecado. En ocasiones nos ha podido parecer que la misericordia de Dios es su manera de reaccionar ante nuestras faltas. Nosotros pecamos y Dios tiene misericordia y nos perdona. Bien, pero es mucho más. Es su modo de ser desde siempre. Es el nombre de Dios, el nombre de un Dios que no sabe hacer otra cosa que amar. Eso es la misericordia. Claro, insistir en la misericordia puede hacer pensar que a Dios no le importa nuestro pecado, que Dios que es como un abuelito bonachón al que le da lo mismo 8 que 80, ¿no? Y que cierra los ojos ante cualquier travesura que hace el nieto travieso, ¿no? No, el pecado, precisamente porque pretende alejarnos de Dios, una lejanía que Él no soporta, una lejanía que Dios no soporta que estemos lejos de Él. Por eso activa la misericordia de Dios, que nos rescata, que viene a rescatarnos. O sea, el amor infinito de Dios orienta a la única lectura correcta sobre el pecado y el perdón, que es la experiencia de sabernos siempre plenamente aceptados por el Padre. Y sólo así podemos bajar a nuestras profundidades y ponérselas a Dios por delante sin disimularlas y sin pactar con ellas, para descubrir su paso por nuestra vida y que nuestra liberación y que la luz que Él ponga en nuestro sótano sea completa, ¿no? Hay un texto, claro, cuando hablamos del pecado hablamos de muchos ejemplos, del hijo pródigo, del fariseo y del publicano, de la oveja perdida, pero a mí me llama la atención, fijaos, el encuentro de Jesús con Pedro en la pesca milagrosa, que termina diciendo serás pescador de hombres, ¿no? Y que suele utilizarse para narrar la llamada de los apóstoles, para hablar de la vocación o para hablar de las dificultades de la misión, porque Pedro no había pescado nada. Pero me gusta otra lectura posible, que en qué consiste sentirse pecador. Si queréis luego lo leéis, está en Lucas 5. Jesús está de camino por Galilea predicando, ha comenzado su misión, la gente lo busca, se agolpa y para que la gente vea, porque estaban allí, pues le pide la barca a Pedro que estaba arreglando las redes de mal humor porque no habían pescado nada esa noche, ¿no? Déjame la barca, Pedro. Bueno, mira, por lo menos el Señor, que es famoso, ha escogido mi barca, ¿no? Bien. Y Simón pues se sentiría orgulloso de ser elegido por el Maestro ante aquella multitud. Bien. Jesús se sienta, predica, y cuando han despedido a la gente, Jesús los invita a pescar. Y los pescadores se convierten en protagonistas sin esperarlo, pero Pedro, imagino, que dirá, pero Señor, el que entiende de pesca soy yo, tú eres carpintero. Pero se fía, y porque tú lo dices, aunque sabes que no hemos cogido nada esta noche, yo lo hago. Y ese gesto de fe va a mover mucho. Simón se fía de Jesús, quizá por lo que ha visto, por lo que ha escuchado, pero Jesús lo derrota en casa. Allí donde Pedro se creía conocedor de algo, Jesús le demuestra que con esas redes llenas, que sabía menos de lo que creía, ¿no? Y en ese momento algo se mueve en el corazón de Pedro.
apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Antes lo ha llamado maestro, ahora lo llama Señor, pero ¿por qué dice Pedro que es un pecador? ¿Por qué se califica de pecador? O sea, aparentemente en esta escena no ha hecho nada que merezca el título de pecador. Es más, se ha fiado de Jesús, ha sido obediente. Digo, ser pecador no tiene nada que ver con esa mala conciencia ante una falta, porque reconocer nuestro pecado no es un ejercicio de piedad, es una cuestión de ser o no ser. Ser pecador es lo que no es Jesús, lo que Jesús despierta en nosotros cuando estamos junto a Él, la conciencia de esa distancia abismal que nos separaría si Él no se acercara. Aquí no se habla de las normas, de la ley, de los mandamientos, ni de los complejos de la infancia, sino de otra cosa, de lo que despierta la presencia de Jesús, de lo pequeños que nos sentimos cuando nos damos cuenta de lo grande que es Él. Eso es. Cuando Pedro se encuentra con la grandeza de Jesús, le dice apártate de mí, no porque haya hecho examen de conciencia, sino porque descubre su pequeñez. Él, lo mismo del publicano en el templo, ¿no? Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. El auténtico encuentro con Dios coincide con el descubrimiento de la distancia que existe entre Él y yo. Pero a la vez nos damos cuenta de que eso no es un problema para Jesús, que seamos pecadores no es un problema para Él, es más, es algo que a Él lo acerca a nosotros. Como Jesús toca al leproso sin que hiciera falta, también lo escuchábamos hace unos días. Por eso sentirnos pecadores es algo que se pide porque como pecadores nos descubrimos buscados como Pedro, como la oveja perdida. La conciencia de pecado separada de la mirada de Jesús agobia, pero la experiencia de ser pecador perdonado produce lo contrario. No dejamos de experimentar el mal en nosotros con lucidez, con honradez, pero nos sentimos llamados a más. Ser pecadores es nuestra condición, no es nuestra vocación. Nuestra vocación es la santidad, el volvernos hacia Dios. Y sintiéndonos pecadores podemos abrirnos a la misericordia de Dios. Se trata de esa experiencia tan poderosa que cambia la vida, que marca un antes y un después y que hace crecer. Pedro lo deja todo y sigue a Jesús. Es el tesoro escondido, la piedra preciosa. Además, la experiencia de ser pecadores perdonados, pecadores buscados, perdonados, une a los cristianos. Pedro traicionó al Señor después, pero la comunidad lo perdonó porque ninguno podía tirar la primera piedra. No hay lugar para el juicio. Nadie puede juzgar a la oveja perdida cuando Jesús trae a la oveja allí al corral, porque las otras 99 también se habrían perdido en alguna ocasión y también habría tenido Jesús que ir por ellas en alguna circunstancia, ¿no? Había un cura que decía con gracia, ¿no?, que el redil es el club de las 99 ex ovejas perdidas. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido rescatados ya antes, ¿no? Y a esa experiencia de la debilidad, acogida por Jesús, podemos volver continuamente con la confianza del niño que sabe que su padre lo arreglará todo. Mi papá sí que sabe, ¿no? Pues así. Es una experiencia única que nos renueva, ¿no? Decía San Bernardo, mi único mérito es la misericordia de Dios, y no seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y como la misericordia de Dios es mucha, muchos son también mis méritos, ¿no? Por eso, recibir el perdón reiterado de Dios, en lugar de desanimarnos, siempre me confieso de lo mismo, es que no tengo arreglo, en lugar de desanimarnos, hace creer en nosotros la sabiduría creyente. Habréis escuchado el Papa repetir, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, ¿no? Y hay una frase del cura de Ars que yo reconozco que porque es del cura de Ars me atrevo a decirla, porque si la dijera yo me llamaría la atención. Y la repite también el Papa Benedicto y os la leo, ¿no?
porque a mí me impresionó la primera vez que la leí. El buen Dios lo sabe todo. Antes de que os confeséis, ya sabe que pecaréis, y sin embargo todavía os perdona. Qué grande es el amor de nuestro Dios, que lo impulsa a olvidar voluntariamente el futuro con tal de perdonarnos. Qué grande es el amor de Dios, que olvida el futuro voluntariamente con tal de perdonarnos. No es que Dios se olvide de lo que hemos hecho en el pasado, es que se olvida por adelantado de lo que hemos hecho en el futuro, con tal de perdonarnos. Aquí está la cita del cura de Ars, por si... Pero es maravilloso, es que así es Dios. Por eso se trata de pedirle al Señor que suscite en nosotros eso que suscitó en Simón, ese sentimiento de sentirnos abrumados por tanto cariño. Es verdad también que luego en el día a día nuestro pecado concreto, nuestro genio, nuestra impaciencia, lo que cada uno lleve a cuestas, ¿no? Pues nos acompaña sin abandonarnos y uno pues se pasa la vida luchando con las mismas historias. Y con un poco de sano realismo nos damos cuenta de que habrá luchas que nos acompañarán pues hasta media hora después de muertos. Pues la pasta de la que estamos hechos, ¿no? Pero por eso el Señor nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que también la recordáis, ¿no? Ese terreno en el que se siembra trigo, pero de pronto brota la mala hierba, el enemigo viene y la siembra, ¿no? Y los empleados lo que quieren es arrancarla, y el dueño, que tiene paciencia, dice, no, que os podéis llevar también lo bueno, ¿no? Primero porque no sabemos, al principio no sabemos cuál es la hierba buena y la hierba mala. Segundo porque el campo no es nuestro y el dueño tiene paciencia. Y porque no se vaya a perder, sobre todo no se vaya a perder lo que hay de bueno al arrancar la mala hierba, ¿no? Pues esa línea divisoria entre el trigo y la cizaña la llevamos también nosotros dentro, cada uno, ¿no? Y con los años pues uno se va haciendo también más tolerante con la propia limitación, ¿no? Y si hay que tener paciencia con los demás, pues también hay que tener paciencia con uno mismo, ¿no? A mí me hace mucho pensar y me consuela, ¿no? Pensar que Jesús pide que amemos a Dios con todo el corazón, bueno, desde tiempos del Shema, de Israel, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pide amar con todo el corazón, pero no con un corazón perfecto, que no presentase ningún problema en una resonancia magnética, ¿no? Sino con el corazón que tenemos. Y en el corazón albergamos los mejores sentimientos, los que nos hacen más auténticos, más generosos, más entregados. En el corazón está nuestra máxima capacidad de amar, de sentir con los otros, de compadecernos, de alegrarnos, de compartir, de esforzarnos por el bien. Tenemos un corazón que late por Dios y por los demás, pero también albergamos esa otra mitad del corazón que con frecuencia nos vuelve resentidos, envidiosos, tristes, desconfiados, que nos cansa, que no nos permite avanzar. Pero Jesús pide amar a Dios con todo el corazón, es decir, con nuestros sentimientos más hermosos, pero también con las pobrezas que nos avergüenzan, con nuestra grandeza y nuestra miseria. Amar a Dios con todo el corazón, creo, significa amarlo con toda nuestra humanidad. Porque lo otro, amarlo solo con el ventrículo bueno, y dejar de lado el ventrículo más débil, esconderle las zonas más dañadas, sería amarlo con medio corazón. Lo amaríamos con la parte limpia y sana, pero solo con la mitad. Todo el corazón, toda el alma, todo el ser son del Señor, con su trigo y su cizaña, su luz y su sombra, y ya se encargará Él de sanarlo todo. Mientras tanto, pues no tenemos más remedio que aprender a convivir serenamente con el mal, con nuestro propio mal, aunque sin pactar con Él, pidiéndole al Señor la lucidez, ¿no? que Él nos da, ¿no? Y ahí, en esa debilidad nuestra, se manifiesta la fuerza de un Dios al que nadie gana en generosidad. Voy aterrizando ya, Porque
ante nuestro pecado corriente, ante nuestra debilidad repetida, corremos dos riesgos. Uno es el acostumbrarnos, es decir, bueno, yo es que soy así, no se puede hacer nada. O el perder la paciencia y la esperanza en nosotros mismos, ¿no? Y irritarnos con nosotros mismos, ¿no? Y en ambos casos, cuando decimos no puedo hacer nada, o cuando me irrito conmigo mismo, es porque creo que lo tengo que hacer yo. Y el gran inconveniente para asumir esa gratuidad desmesurada de Dios radica una vez más en ponernos nosotros en el centro, en creer que lo tenemos que hacer nosotros. Y ese orgullo es el verdadero enemigo de la experiencia sentida y gustada del amor de Dios y del perdón de Dios. Y es la experiencia que comparte con nosotros Pablo, que hoy nos lo hemos traído, ayer tuvimos mucho Pablo y había que traerlo también hoy, porque es fenomenal. Y que él comparte con nosotros en la segunda carta a los Corintios, ¿no? El mismo Pablo nos cuenta el trabajo que a él le costaba superar algún defectillo, una debilidad, no sabemos cuál es. Él decía que era como una espina, un aguijón que tenía en la carne, ¿no? Pero le hacía sufrir. Y él dice, os lo leo, ¿no? Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no pueda presumir. 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí, y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y sigue. Así que muy a gusto presumo de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si lo leemos despacio, es un texto que desconcierta, pero es genial. Muy a gusto presumo de mis debilidades. Muy a gusto presumo de mis debilidades. Incluso cuando uno lo conoce y lo ha escuchado muchas veces, cuesta tomárselo en serio. Porque entendemos eso de no presumir de nuestras virtudes, de no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. Pero de ahí a presumir muy a gusto de nuestras debilidades hay un trecho. A quererlas, ¿no? Y Dios intenta hacer ver a Pablo que la fuerza de su amor es mucho más fuerte que su debilidad. Nosotros queremos controlar nuestra vida, llevarla por nuestros caminos, presentar, aunque no lo digamos, una imagen impecable, y Dios nos quiere como somos y ya sabe nuestros defectos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos cuesta entenderlo. Con frecuencia cantamos y le pedimos a Dios ser más pobres, canciones preciosas con eso, ¿no? Y luego resulta que nos cuesta aceptar nuestra propia pobreza, porque la pobreza es fea. No nos gusta cuando de verdad nos toca, nos cuesta aceptar la escasez de nuestros resultados, nuestro cansancio, somos siempre los mismos, tanto esfuerzo para qué, nos cuesta ser una iglesia débil cuando parece que perdemos privilegios, que la gente se nos va, que ya no se nos hace el mismo caso a los curas, que las cosas cada vez están más difíciles, que no llegamos a las generaciones jóvenes o que no vemos el relevo. Pero la fuerza de Jesús es la fuerza de la debilidad, como la semilla que crece, decíamos, sin que el labrador sepa cómo, como la levadura es capaz de fermentar la masa. Y ese es el estilo de Dios, un Dios que escoge lo débil para hacerse presente. Y es la historia de Jesús desde la encarnación, Belén, la vida oculta, la cruz. No se puede estar más abajo que cuando te alzan en la cruz, que de todas maneras es abajo. La gracia de Dios no suele trabajar sobre nuestros méritos o sobre nuestras virtudes, sino sobre nuestra debilidad. Es verdad que no sabemos muy bien qué hacer con ellas, con nuestras debilidades, no sabemos cómo gestionarlas, ¿no? Pero nuestras debilidades son como esa permanente brecha abierta por la que la gracia de Dios puede colarse y el amor de Dios puede actuar, ¿no? Nosotros hacemos todo lo posible por taparla, porque no se note, convencernos a nosotros mismos de que somos de mármol, que nosotros ya nos encargamos de achicar el agua, hasta que una nueva brecha vuelve a abrirse y una nueva vía de agua y cuando parezca que volvemos a hundirnos, pues vuelve a haber otra posibilidad de la gracia de Dios y decir como Pedro, Señor, sálvame.
Pues ese descubrimiento es lo que nos hace ser creyentes, es lo que nos hace sentir que nos fiamos solo de Dios. En fin, termino, permitidme una nota final. Ayer hablábamos del bautismo como puerta de acceso a la vida nueva. Otra puerta de acceso abierta a todos, pues el sacramento de la penitencia, ¿no? Hemos repetido que si el bautismo acuña en nosotros la imagen del Hijo, pues el pecado la difumina, la erosiona, la mancha, ¿no? Hace que ese rostro de Jesús en nosotros se vuelva menos claro, se empañe. Pues esa petición sincera de perdón en el sacramento limpia la imagen una y otra vez, ¿no? Además, como decía el cura de Ars, por adelantado, ¿no? Por eso la confesión es una experiencia gozosa, ¿eh? Porque Dios no se cansa de perdonar, ¿no? Cambiamos poco. ¿Eh? Y si cambiamos algo es por sobredosis de amor. ¿Eh? Y cada vez que nos acercamos al perdón del Padre, Él vuelve a besarnos el rostro, a ponernos la túnica, las sandalias, el anillo de hijos, y nos vence por sobredosis de amor. Termino ya así, recordando una novela de un autor de mitad del siglo pasado, que en su tiempo fue muy conocida, el diario de un cura rural, de Georges Bernanos. Era un cura jovencillo que le había ido fatal desde que se ordenó, sometido a pruebas, enfermedades, lo calumnian, y al final, sometido a una presión tremenda, el muchacho se muere suspirando, ¿no? Suspirando. Dice, ¿qué más da? Todo es gracia. ¿Qué más da? Todo es gracia, ¿no? Pues eso es, todo es gracia. Y lo demás es relativo y queda resituado por el derroche infinito del amor de Dios, por la amistad indestructible del Señor Jesús. Muchas gracias.